Mi hija se quemó y por mucho que lo intenté, no pude comunicarme con mi esposa. Mi suegra me llamó y me dijo que volviera rápido a casa. Fingí tener mala señal y le colgué. En mi vida anterior, me arruiné intentando conseguirle a mi hija el mejor tratamiento médico. Al verla preocupada por su apariencia, incluso pedí $1 millón en préstamos en línea para pagar su cirugía plástica. Temiendo no poder pagar el préstamo y arrastrar a mi esposa e hija conmigo, me divorcié de mi esposa. Tarde en la noche después de terminar el trabajo fui a visitar a mi hija, solo para encontrarla acurrucada en los brazos de otro hombre, durmiendo profundamente. Al ver esa cara, casi idéntica a la de mi hija, me di cuenta de que había sido un tonto durante 18 años. Le pregunté a mi esposa por qué me trataba así. Dijo que solo se casó conmigo para darle a nuestra hija una familia completa. Ahora que su familia por fin está reunida, quiere que los deje estar juntos. Le pedí al hombre que me devolviera el préstamo de $1 millón que pedí en línea para mi hija. Para proteger al hombre, mi esposa y mi hija me golpearon y me maldijeron. ¿Por qué devolverlo? Aunque no sea tu hija biológica, Peach te ha llamado papá durante 10 años. ¿No deberías hacer algo por ella? Si no puedes devolver el dinero, mejor que te mueras. Eres feo, pobre e inútil. No mereces ser mi padre. Muérete. Mi esposa y mi hija, a quienes protegí con todas mis fuerzas durante 10 años, unieron fuerzas para empujarme por las escaleras, matándome en el acto. Cuando volví a abrir los ojos, recordaba el día en que mi hija se quemó jugando con fuego. Jack, ¿dónde demonios te has metido esta vez? Peach está a punto de morir. La voz ansiosa de mi suegra llegó por teléfono. Todavía estaba sumido en el dolor y el arrepentimiento antes de morir, sin entender bien lo que decía. ¿Qué? Esa maldita Peach bajó a escondidas a jugar con fuego cuando yo no miraba, y se quemó la cara. Llora tan fuerte que casi se queda sin aliento. Ruth está igual de mal. En cuanto sale por la puerta, es como si estuviera muerta. No puedo comunicarme con ella por más que la llamo. Solo entre los regaños de mi suegra me di cuenta de que había renacido hacía 1 año. Mi hija se quemó hasta quedar irreconocible jugando con fuego, y mi esposa no estaba por ningún lado. Mi suegra me llamó con ansiedad. Después de eso pedí dinero prestado por todas partes, vendí la casa y el coche para pagar el tratamiento de mi hija. Pedí otro préstamo online de más de $1 millón para enviar a mi hija al mejor hospital para una cirugía estética. Ruth dijo que había recibido llamadas de cobradores de deudas y que le aterraba que vinieran a nuestra puerta. Para que pudiera concentrarse en cuidar de nuestra hija, me divorcié de ella. Asumí todas las deudas y le di todo el dinero. Mientras yo me dejaba la piel trabajando para pagar nuestras deudas, Ruth hizo los arreglos para que Peach conociera a su verdadero padre, Víctor. Tras 9 años de matrimonio, el corazón de Ruth siempre había pertenecido a su primer amor, Víctor. Aunque él la había abandonado hacía mucho tiempo, aunque solo la veía como un pasatiempo y nunca tuvo la intención de responsabilizarse de ella ni de su hija, ella aún lo amaba con una devoción inquebrantable. Y yo era simplemente el hombre honesto que ella había elegido cuidadosamente para ser su chivo expiatorio perfecto. Mi único propósito era trabajar hasta el cansancio para mantenerla a ella y a nuestra hija. Para ella, Víctor era el director ejecutivo distante, inalcanzable y emocionalmente distante, pero nunca verdaderamente dedicado. Ella siempre había estado esperando que él regresara y se diera cuenta de que ella era su verdadero amor. Yo era el eterno devoto segundo protagonista masculino que jamás podría conquistarla, dispuesto a darle todo sin esperar nada a cambio. Tras descubrirse su romance madre e hija, temerosas de que armara un escándalo y arruinara el futuro de Víctor como yerno adinerado, se unieron para empujarme por las escaleras cuando no prestaba atención. En esta vida haré que Víctor, ese adúltero, y esas madres e hijas despiadadas paguen un precio. Cubrí mi teléfono fingiendo que la señal era mala. Mamá, ¿qué dijiste? Viene el director. Tengo que colgar. Si necesitas algo, habla con Ruth. Colgué el teléfono inmediatamente y lo puse en modo avión. Mi suegra tiene dinero, pero apuesto a que prefiere ver a Peach sufrir antes que gastar su propio dinero en enviarla al hospital. Solo maldeciría y nos llamaría a Ruth y a mí una y otra vez. Le di un cigarrillo a David. David, supe que fuiste a la universidad. ¿Conoces a Víctor?
Solo sé que fue un estudiante destacado en la Universidad T y que se casó con una mujer adinerada. Aparte de eso, no sé nada de él. ¡Qué coincidencia! No solo fuimos compañeros de universidad, sino que también somos del mismo pueblo. Tiene labia. Y se ve bastante decente también. Me encontré con Michael en el baño. Jack, una vez que termines este proyecto, deberías tomarte un descanso. Ganar dinero no tiene fin. Pero deberías pasar más tiempo con tu esposa e hijos. La esposa de Michael y Ruth han sido amigas de la infancia. De hecho, fue ella quien me presentó a Ruth. Nuestras familias siempre han sido muy unidas. Al ver que Michael dudaba en hablar, sugerí que tomáramos unas copas después del trabajo. Michael se rió y dijo, ¿solo recibes $800 al mes de paga? ¿Te lo puedes permitir? No era suficiente, así que a menudo aceptaba trabajos extra, lo que me mantenía ocupado y agotado. Pero eso ya no será así. Un salario anual de casi 1 millón me basta para vivir una vida cómoda y tranquila. Llevé a David y Michael al bar que Ruth frecuentaba. Y efectivamente los vimos en una esquina. Antes de las 11, Víctor, como si fuera natural, abrazó a Ruth y la condujo al hotel de enfrente. Después de memorizar el número de habitación donde se alojaban, volví al bar. Chicos, han secuestrado a mi esposa. Por favor, necesito su ayuda. Michael me hizo un gesto de complicidad con la cabeza. Era evidente que ya sabía del romance entre Ruth y Víctor. La insonorización del hotel no era muy buena. Se oían los gemidos desenfrenados de Ruth desde la puerta. Ambos voltearon la cabeza torpemente, tosiendo secamente, fingiendo no haber oído nada. Sabía que en ese momento todos se reían de mí, atrayendo a gente de fuera para que pillara a mi propia esposa siendo infiel. Pero esta era la manera más rápida y efectiva que se me ocurrió de recuperar mis bienes. Comparado con quedar mal, me resisto aún más a dejar que Ruth use mi dinero para salvar a la hija que tuvo con otro hombre. En cuanto llamaron a la puerta, todo en el interior se quedó en silencio al instante. ¿Quién es? Servicio de hotel. Piérdete. No paraba de tocar la puerta. ¿Qué demonios te pasa? Víctor apenas había abierto la puerta cuando la abrí de golpe con un movimiento rápido. Víctor salió despedido. Ruth se abalanzó sobre Víctor sin pensárselo 2 veces. Víctor, ¿estás bien? Ninguno de ustedes está bien. Un destello de pánico cruzó el rostro de Ruth, pero recuperó la compostura rápidamente. ¿Qué haces aquí? Estaba borracho, por eso. ¿Cómo pudiste golpear a alguien? Eso es ilegal. ¿Entonces estar borracha le da derecho a acostarse con otro hombre? ¿Los he pillado juntos en la cama y ni siquiera puedo golpear al adúltero? Normalmente. Ni siquiera me deja tocarle el dedo. Pero bajo el peso de Víctor, gime de alegría. Cuando trabajé horas extra hasta desmayarme, ni siquiera me preguntó cómo estaba. Su amante simplemente fue empujado por la puerta, y ella estaba tan angustiada que ni siquiera se molestó en vestirse. Nunca aprecia a quienes la tratan bien. Cuanto menos le importa a un hombre, más se le tira encima. Despreciable. Ruth me obliga a disculparme con Víctor, si no, se divorciará. Me burlo en silencio. ¿De verdad cree que todavía la aprecio como antes? ¿Que no soporto perderla? Ahora mismo soy yo quien más desea el divorcio. Michael se echó a reír. ¿No deberías vestirte primero? Fue entonces cuando Ruth vio a los 2 hombres en la puerta. Gritó y se metió de nuevo bajo las sábanas. Víctor se levantó del suelo y me dio un cigarrillo. Hermano, hablemos de esto. Si lo que quieres es dinero, solo dime el precio. ¿Intentas insultarme con dinero? ¿Qué derecho tiene un yerno que vive en casa, un supuesto hombre fénix, a menospreciarme? Es mi propia incompetencia la que me impide controlar a mi mujer, pero lo desprecio aún más por ser el tipo de cabrón que come de un plato mientras mira la olla. Le di un puñetazo a Víctor en la cara. No me importa cuánto me pagues, solo quiero que estés en la cárcel. Empujé y grité a Víctor, empujándolo hacia la puerta. Ruth gritó con firmeza para detenerme. Jack, basta. Si sigues haciendo un escándalo, me divorcio de ti. Bien, divorciémonos.
Le grité a gritos. ¿De dónde sacó la confianza para pensar que todavía la querría después de pillarla en la cama con otro? Los ojos de Ruth se pusieron rojos al instante. ¿Me estás gritando? ¿Ya no me amas? Se atreve a hablar de amor. Alguien como ella, que no se respeta ni conoce la gratitud, merece morir sin una tumba. Ella fue quien me traicionó, y aún así tiene el descaro de hacerse la ofendida. ¿De verdad cree que soy el segundo protagonista masculino, devoto e irremediablemente? No soy tan patético. Aunque se arrodillara y me suplicara ahora, ya no la querría. Víctor tenía tanto miedo de que su adinerada esposa descubriera sus aventuras que casi se arrodilló para suplicarme. Mientras no llames a la policía, puedes exigir lo que quieras. Eso es justo lo que esperaba que dijera. Ruth no soportaba ver humillado a su amante, así que se envolvió en una manta y vino a golpearme. Si te atreves a llamar a la policía, me divorcio. Nuestra hija se quedará conmigo y te irás sin nada. Después del divorcio, no volverás a ver a Peach en toda tu vida. ¿Qué estúpido debo ser ante sus ojos? Incluso después de conocer a Víctor en persona, como no pude ver de quién es realmente hija Peach. Ojalá Peach no volviera a aparecer ante mí. Es la prueba viviente de mi vergüenza, la humillación de haber sido engañada durante 8 años. Michael no lo soportó más e intentó convencer a Ruth de que no persistiera en sus delirios. Jack te trata tan bien. Siempre hace lo que quieres y durante tantos años te ha tratado como a una princesa. ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Dónde más vas a encontrar a un hombre que gana más de 80.000 al mes y solo gasta 800? Ruth se burló. ¿Y lo llamas buen hombre? Es feo y no tiene ambición. Solo trabaja horas extras o juega, cocina mal y es pésimo en las tareas del hogar. Ni siquiera trata bien a mi mamá. Aunque sabía desde hacía tiempo que Ruth me menospreciaba, nunca imaginé que, para ella, yo no valía absolutamente nada. Cuanto más haces, más errores cometes. Ella, que no hace nada, nunca tiene ningún problema. Espera a que esté con Víctor y verás qué tal le va. La amará con todo el corazón como yo, la consentirá, la escuchará en todo y le entregará todo su dinero. En ese caso, divorciémonos. Ya he preparado el acuerdo de divorcio. Saqué 2 copias del acuerdo de mi bolsillo y se las entregué a Ruth y a Víctor respectivamente. La de Ruth era el acuerdo de divorcio, que estipulaba que se iría sin nada. El niño se quedaría con ella, mientras que la casa y el coche serían míos. El de Víctor es un contrato de transferencia de propiedad, en el que Víctor pagó 3,8 millones para comprar mi casa y mi coche. Solo entonces Ruth se dio cuenta de que yo había descubierto su romance con Víctor hacía tiempo, y por eso traje el contrato para pillarlos con las manos en la masa. Después de leer el contrato, Ruth me maldijo por ser cruel. ¿No eres despiadada? Lo quieres todo para ti. ¿Cómo se supone que viviremos nuestra hija y yo? No lo firmaré. Si quieres el divorcio, tendrás que irte sin nada. Víctor también perdió la compostura. ¿Por qué debería pagar por tu autocaravana? ¿Quién quiere tus cosas de segunda mano? Tras un largo silencio, David replicó: en secreto quieres a su mujer, pero desprecia su autocaravana. ¿No las usa otra persona? Víctor desconfiaba bastante de su antiguo compañero de clase y no dijo nada más. Ruth no estaba dispuesta a ceder la propiedad. Quiero a nuestra hija y también quiero los bienes. Si quieres el divorcio, te quedas sin nada. Y aún tienes que pagar $50,000 al mes de manutención para nuestra hija. No pienses que solo porque te traicioné, puedes hacerme cualquier cosa. La ley protege a las mujeres y a los niños. Aunque lo lleves a juicio, te quedarás sin nada. Todos estos años, Ruth me ha dominado, siempre pensando que mientras tuviera a nuestra hija, yo cedería ante cualquier exigencia irrazonable. David se compadeció especialmente de mi situación y le gritó a Ruth: la ley protege a las mujeres y a los niños, no a los adúlteros. Casi todo el dinero de tu familia lo ganó solo Jack, y tú fuiste quien primero hizo trampa. ¿Cómo te atreves a exigirle a Jack que se vaya sin nada? Ruth es débil por naturaleza, solo se atreve a actuar con arrogancia delante de mí. Tras ser regañada tan duramente por David, enseguida se volvió mucho más sumisa.
Temiendo empeorar las cosas, Víctor no tuvo más remedio que firmar. Al verlo firmar, Ruth no pudo evitar firmar también. Ambos firmamos. ¿Ya puedes irte? No. Necesito dinero ya. En cuanto Ruth encienda el teléfono, recibirá una llamada de mi suegra. Tengo que conseguir todo el dinero que tienen antes de que eso suceda. En mi vida anterior, llevé a mi hija al hospital, pero no pude comunicarme con Ruth. Con poco más de 1000 yuanes en el bolsillo, tuve que llamar a todas partes, mendigando dinero para pagar la hospitalización. En esta vida, quiero que Ruth experimente esa misma sensación de angustia e impotencia. Víctor solo tenía unos pocos cientos de miles y llamaba a todas partes pidiendo dinero prestado. Incluso después de reunirlo todo, le faltaba medio millón. Ruth quería ayudarlo a pagar, pero le quité la tarjeta. ¿Por qué ibas a usar mi dinero para pagarle? Que lo averigüe él mismo. Víctor ya no tenía dónde pedir prestado, así que empeñó su reloj para pagar la deuda. Antes de irse, Ruth le dio un duro ultimátum: de ahora en adelante, debes darme 70.000 al mes para gastos de manutención o olvídate de ver a tu hija. Si no puedo verla, pues que así sea. Me siento sucio solo de ver a esa desgraciada despiadada y desagradecida. Después de salir, 2 colegas me preguntaron por qué le vendí la autocaravana a Víctor. El mercado inmobiliario está al alza ahora mismo, estás vendiendo con pérdidas. Los precios de las viviendas están a punto de bajar. En un año, el dinero que tengo me alcanzaría para comprar una casa en una ubicación mucho mejor. Le vendí la autocaravana a Víctor, primero porque no quería tener más tratos con Ruth y su hija, y segundo para crear una división entre Ruth y Víctor. ¿Acaso no siempre ha estado obsesionada con la imagen dominante de Víctor como director ejecutivo? Es hora de que experimente lo autoritario y tiránico que puede ser un verdadero director ejecutivo. Acababa de separarme de mi colega cuando recibí una llamada de mi suegra. Jack, granuja. ¿Por qué no has llegado a casa todavía? Peach tiene tanto dolor que apenas puede soportarlo. Vuelve rápido y llévala al hospital. Como era de esperar, mi suegra no soportó gastar su propio dinero en llevar a Peach al hospital. Esa pequeña ingrata ha sufrido mucho estas últimas horas. Una sonrisa cruel se dibujó en mis labios. Ya me he divorciado de Ruth de mutuo acuerdo. Peach está con Ruth ahora, así que si tienes algún problema, habla con ella. Mi suegra se quejó. ¿Te has vuelto loca trabajando? ¿Qué tonterías estás diciendo? Vuelve aquí y cuida del niño. Es muy tarde y aún no has llegado a casa. Ten cuidado o Ruth te desollará vivo. Mi suegra es fría e irritable y su relación con Ruth siempre ha sido distante. No le mostró ni una pizca de cariño a Peach. Mi madre la cuidó hasta que cumplió 3 años, después de empezar el kinder y ya no necesitaba que nadie la cuidara las 24 horas. Mi suegra finalmente se ofreció a cuidarla. Ruth no quería vivir con mi madre e insistió en que viniera la suya. También me exigió que le pagara 8.000 yuanes al mes por cuidar a su nieto. Durante 5 años mi suegra ha estado recibiendo dinero sin hacer nada, viviendo con la mayor despreocupación. A partir de hoy, su suerte está a punto de agotarse. En mi vida anterior, Ruth odiaba a su suegra por no cuidar de Peach y le rompió un jarrón en la cabeza, dejándola con 18 puntos. En esta vida, la furia de Ruth debería ser aún más intensa. Necesito prestar más atención a las cámaras de vigilancia. Va a haber un espectáculo. Poco después, Ruth y Víctor salieron corriendo del hotel. Ruth estuvo llorando todo el camino. Jack es un cabrón. En lugar de ir a casa con su hija después del trabajo, ¿viene a buscarme? Si algo le pasa a Peach, no lo perdonaré. Mi madre, esa vieja bruja, ¿en serio? Ni siquiera sabe cuidar bien a un niño. Solo sabe pedir dinero. Si algo le pasa a Peach, no la dejaré escapar. Menos mal que estás aquí. Si no, no sabría qué hacer. Víctor cambió de opinión después de atender una llamada. Mi esposa quiere que regrese enseguida. Me iré primero. Ve al hospital tú solo. Ruth nunca esperó que Víctor las abandonara a ella y a su hija en un momento tan crítico. Se aferró desesperadamente a Víctor, negándose a soltarlo.
Peach es de tu propia sangre. No puedes dejarla así. Durante todos estos años, nunca has cumplido con tus deberes como padre. Ahora, cuando más te necesita, ¿cómo puedes no estar aquí? Además, las quemaduras son las más difíciles de tratar y cuestan mucho dinero. No tengo ni un céntimo ahora mismo. ¿Cómo voy a pagar el tratamiento de Peach? Víctor se quitó a Ruth de encima con impaciencia. Mi esposa debe haberse enterado de algo. Tengo que volver y tranquilizarla de inmediato. A Víctor le llevó 10 años conseguir la aprobación de la familia de su suegro. Estaba a punto de ascender a vicepresidente y no podía permitir que todo se desmoronara en ese momento crítico. Tras ser arrojada al suelo, Ruth se aferró a la pierna de Víctor. Víctor, por favor, no te vayas. Nuestra hija y yo te necesitamos. Durante todos estos años, Víctor no tuvo paciencia con las tonterías de Ruth. La apartó de una patada y se subió al coche. Al ver a Ruth arrastrarse indefensa por el suelo, gimiendo como una niña, sentí una oleada de placer vengativo. Finalmente estaba saboreando la amargura del abandono. Y esto era solo el principio. Cuando vea a Peach tumbada en la cama del hospital, retorciéndose de dolor y sin dinero para el tratamiento, se sumirá en la desesperación más absoluta. Solo cuando una persona llega a un punto muerto comprende realmente quién se preocupa por ella. Las llamadas de mi suegra se sucedían. Ruth se apresuró a volver a casa. 1 hora después, Ruth me llamó. Tu preciosa hija sufrió quemaduras y necesita mucho dinero para su tratamiento. Transfiéreme esos 3,8 millones de dólares ahora mismo. Una vez que conseguí el dinero, dejé de fingir. Expuse las mentiras de Ruth directamente. ¿No es ella la hija ilegítima que tuviste con Víctor? Ve a pedirle el dinero a Víctor. Ruth entró en pánico. ¿De qué tonterías estás hablando? Peach es tu hija biológica. Lo que pasó hoy fue culpa mía. Nuestra hija está gravemente herida. Por favor, transfiere el dinero lo antes posible. Jack, te lo ruego. Por favor, envíenme el dinero rápido. Peach ya se ha desmayado varias veces del dolor. Si no recibe tratamiento pronto morirá. Por favor, ella es realmente tu hija. Sálvala, por favor. Ruth me lo suplicó humildemente por primera vez. Pero al no obtener respuesta mía, se derrumbó y lloró desconsoladamente. Antes, incluso un leve gesto de Ruth me dolía el corazón. Pero ahora, al oírla sollozar hasta quedarse sin aliento, sentí una inmensa satisfacción. De ninguna manera gastaría mi dinero para salvar al hijo que tuviste con tu amante. Solo tienes 2 opciones, comprar la casa o ir a buscar a Víctor. Ruth seguía negándose a admitir que Peach era hija de Víctor y me acusó furiosamente de ser despiadada y cruel, diciendo que ni siquiera me importaba mi propia hija. No me molesté en escucharla desahogarse, así que simplemente la bloqueé. Mientras no la ame, no puede hacerme daño. Más tarde Ruth incluso instigó a Peach a que me llamara para pedir ayuda. Papá, me duele mucho. Por favor, sálvame. ¿No soy tu princesita más querida? ¿Por qué no vienes a verme? Papi, ¿por qué ya no me quieres? Papi, después de todo, Peach es la hija que crié durante 8 años. Al oír sus desgarradores llantos, no pude contener el dolor. Pero al recordar la crueldad con la que me empujó por las escaleras en mi vida anterior, me obligué a endurecer mi corazón. No soy tu padre. Tu padre biológico se llama Víctor. Es el subdirector general de la empresa. Haz que tu madre te lleve a buscarlo. Él te conseguirá los mejores médicos y la mejor habitación de hospital. Ruth recordó las instrucciones de Víctor y no se atrevió a ir a la empresa a buscarlo. Tenía aún más miedo de llevar a Peach a su puerta a pedirle dinero. No podía pedirle ni un céntimo prestado a amigos ni colegas, así que solo podía reunir dinero de su suegra. Si hubieras vigilado bien a Peach, ¿se habría quemado por completo? Tienes que pagar este dinero. Sé que tienes 200.000 escondidos. Entrégalos ahora. Te los pagaré cuando esté mejor. Su suegra se negó. Si no tienes dinero, vende la casa y el coche. ¿Por qué tengo que pagar por adelantado? Si vendemos la casa y el coche, ¿dónde viviremos? ¿Cómo nos desplazaremos?
Además, la casa y el coche ya se vendieron a otra persona. ¿Cómo podemos venderlos 2 veces? Me da igual. Voy a volver. Quítate de mi camino. No te vas a ir a ninguna parte. ¿Le causaste a mi hija heridas tan graves y ahora quieres irte sin más? Ni hablar. Entrégame el dinero. Madre e hija se enzarzaron en una feroz pelea. La suegra, anciana y frágil, no pudo con Ruth y terminó cubierta de moretones. A pesar de su avaricia, la suegra preferiría morir antes que revelar la contraseña de su tarjeta bancaria. Ruth no tuvo más remedio que vender la casa. Acababa de ponerla a la venta en la agencia cuando llegó Víctor. Mi esposa descubrió que le pedí dinero prestado a un amigo y está empezando a sospechar. Ahora tengo que vender tu casa y tu coche para completar esos 3,8 millones. Si no, no podremos mantener nuestro romance en secreto. Ya he encontrado un comprador. Solo tienes que acompañarlo a transferir la propiedad. Ruth pensó que lo primero que le dijo Víctor no fue sobre la lesión de su hija, ni intentó consolarla ni decirle que no se preocupara. Su llegada no solo no les brindó ninguna ayuda a ella ni a su hija, sino que incluso quiso quitarle su única propiedad. Esto estaba lejos de lo que ella esperaba. ¿Cuándo se volvió tan materialista y egoísta? Si quitamos todo esto, ¿qué pasa con Peach? Sus facturas médicas aún no se han pagado, y los futuros procedimientos cosméticos costarán aún más. Eres vicepresidente. ¿Cómo es posible que no tengas más de 3 millones? ¿Intentas abandonarnos a nuestra hija y a mí? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Te he seguido todos estos años sin quejarme ni arrepentirme, y ahora, cuando estoy en mi peor momento, ¿quieres dejarme? Víctor estaba bastante preocupado por la agresividad de Ruth, pero no quería pelearse con ella en un momento tan crítico. Solo podía intentar apaciguarla. Vende la casa primero para ayudarme a salir de esta emergencia. En cuanto me recupere, te compraré uno nuevo. Llevamos tantos años juntos. ¿Aún no confías en mí? Víctor persuadió pacientemente a Ruth durante mucho tiempo, pero Ruth seguía negándose a cooperar. Víctor la había abandonado repetidamente a ella y a su hija, lo que la hizo empezar a dudar de su amor por él. Temía perder al hombre y el dinero. Víctor perdió la paciencia y dijo que ya había pagado. La casa rodante a nombre de Ruth ahora era suya. Solo estaba recuperando lo que le pertenecía. Será mejor que cooperes conmigo o si no. Había una clara amenaza en los ojos de Víctor. Las lágrimas corrían por el rostro de Ruth. Llevo 11 años contigo. ¿Así me tratas? ¿Qué te da derecho a tratarme así? Esa es mi casa y mi coche. No estoy de acuerdo. Nadie vende nada. Víctor rugió. Entonces dame 3.800.000. Ruth se asustó por el arrebato de Víctor y respondió tímidamente. No lo tengo. Pregúntaselo a Jack. Solo entonces Víctor se dio cuenta. Jack nos ha engañado a todos. Sabía de PH Burns hace mucho tiempo y nos obligó a firmar esos 2 contratos para despojarnos de todo nuestro dinero. El lado de mi esposa también debió ser obra de Alex bajo sus órdenes. Los 2 me maldijeron por ser insidioso y astuto. Después de maldecirme, Ruth le preguntó a Víctor qué debían hacer. Víctor respondió irritado. ¿Qué más podemos hacer? Vender la casa, vender el coche, reunir el dinero. Tendrás que pedir un préstamo para las facturas médicas de Peach. Ruth no dijo nada. Víctor me convenció. Hemos superado todos estos años juntos. Estoy a punto de convertirme en el director ejecutivo. No me frenarías en un momento como este, ¿verdad? Mientras pueda asumir el control sin problemas, te compraré lo que quieras en el futuro. Has estado conmigo tantos años e incluso me diste un hijo. Nunca te trataría injustamente. Ruth no se dejó convencer por las palabras dulces de Víctor. No estarás pensando en cortar lazos conmigo y con nuestra hija, ¿verdad? Cualquier reloj que compres cuesta cientos de miles y tienes varias propiedades. ¿Cómo es posible que no pudieras reunir algo más de 3 millones? Víctor no tuvo paciencia para apaciguar a Ruth. Le señaló la nariz y la maldijo. ¿Por qué eres tan intrigante, mujer?
¿Cuántas veces te lo he dicho? Es que ahora mismo no tengo dinero. Ruth se quedó atónita solo un instante antes de enderezarse y contraatacar. ¿A quién intentas engañar? ¿Cuál de tus prendas cuesta menos de 10.000? ¿Cuál de tus relojes cuesta menos de 100.000? ¿Tienes dinero para artículos de lujo, pero no para tratar la enfermedad de tu hija? Creo que solo quieres dejarnos. Maldito cabrón. Viéndolos pasar de gritarse a empujarse, y luego a una pelea a muerte, disfruté muchísimo del espectáculo. El supuesto amor eterno frente al dinero no es más que esto. De ahora en adelante estamos acabados. No te quiero ni a ti ni a ese mocoso tuyo que te saca el dinero. Víctor soltó estas duras palabras y se marchó furioso. Afuera de la puerta estaba su adinerada esposa, Wendy. Cariño, ¿por qué? ¿Qué haces aquí? Víctor estaba tan asustado que le flaquearon las piernas. Si se enteraba de su infidelidad y de la existencia de una hija ilegítima, la familia de Wendy sin duda lo echaría de casa. Lo que menos toleraba Wendy era su infidelidad. Tenían un acuerdo prenupcial que estipulaba que si él la engañaba, la familia de Wendy tenía derecho a reclamar todas las propiedades que le habían dado. Víctor esperaba en silencio que la insonorización de la casa fuera lo suficientemente buena como para que Wendy no oyera nada al otro lado de la puerta. Mientras ella no hubiera oído personalmente lo que él había dicho antes, aún tenía una forma de solucionarlo. No sabía que ya le había enviado las grabaciones de vigilancia de la casa a Wendy. Wendy podía oír cada palabra y ver cada acción suya con claridad desde el otro lado de la puerta. Wendy curvó los labios en una mueca burlona. Si no hubiera venido yo misma, ¿cómo habría sabido que tenías una amante a mis espaldas? El niño ya tiene 8 años. Lo has ocultado bien todos estos años. No se te escapó ni una sola pista. Víctor cayó de rodillas al instante. Cariño, déjame explicarte. Ella y yo. No hace falta explicarlo. Tengo oídos y ojos. Lo entiendo todo. Wendy aplaudió y 2 fornidos guardaespaldas se adelantaron. Señorita. Wendy hizo un gesto con la mano. Desalojen la casa inmediatamente y recojan el auto. Sí, Mississippi. Ruth quiso perseguir a Víctor, pero al ver a Wendy en la puerta, se retiró. Cuando Ruth se enteró de que Wendy iba a recuperar la casa, no pudo quedarse de brazos cruzados. Esta es la casa que mi esposo me compró. ¿Qué derecho tienes a quitármela? Sal de mi casa ahora mismo. Si no, te denunciaré por allanamiento. Frente a Wendy, Ruth se sentía extremadamente inferior. Ni siquiera podía mirarla a los ojos cuando intentaba hablarle con dureza. Wendy miró a Ruth con desdén y le restó importancia con un gesto de la mano. El guardaespaldas sacó el contrato firmado por Víctor. ¿Y qué si tu marido lo compró? Víctor gastó $3,8 millones para comprárselo. Como su esposa, naturalmente tengo derecho a administrar nuestros bienes conyugales. En ese momento Víctor y Ruth finalmente entendieron por qué me había esforzado tanto para que firmaran esos 2 contratos. Esto no solo siembra discordia entre ellos, sino que también le da a Wendy una moneda de cambio. Mientras Wendy no lo suelte, Víctor tendrá que irse sin nada. Para entonces y mucho menos con su futuro, ni siquiera podrá mantener su sustento. Incluso ahora, Ruth sigue preocupada por su propia casa. Mira a Víctor con ansiedad. Víctor, no podemos vender esta casa. ¿Dónde viviremos si lo hacemos? Víctor, di algo. En ese momento Víctor apenas podía protegerse, y mucho menos defender a Ruth. Ni siquiera se atrevió a mirarla a los ojos, temeroso de que Wendy se enfadara. Date prisa y entrega la escritura. Entonces empaca tus cosas y vete obedientemente. Ruth miró a Víctor con incredulidad. Víctor, ¿a dónde nos envías? Mi madre está postrada en cama, y griega. Incluso ahora, Ruth aún albergaba esperanzas en Víctor, pensando que él la defendería. Creía que Wendy ya sabía lo que Víctor había hecho, así que no era necesario seguir ocultándolo. La casa estaba a su nombre y el contrato estaba firmado con Víctor. Mientras ambos no estuvieran de acuerdo, Wendy jamás podría quitarle la casa, pasara lo que pasara. Víctor se había cansado de la estupidez e ignorancia de Ruth, y le dio una bofetada.
Déjate de tonterías. Sal de la casa ahora mismo. La mirada amenazante y asesina de Víctor aterrorizó a Ruth, pero no estaba dispuesta a entregar la casa así como así. Después de pensarlo, solo pudo recurrir a su suegra. Mamá, alguien está intentando robarnos la casa. Si lo logran, no tendremos dónde vivir. Por favor, sal y deténlos. Eres mayor. Definitivamente no se atreverán a tocarte. Mi suegra no quería trabajar gratis, así que le exigió a Ruth que le diera el brazalete de trébol que llevaba en la muñeca. Ese fue el regalo de cumpleaños que le di a Ruth, y costó más de 40.000. Ruth odiaba el esnovismo de su suegra, pero no tenía otra forma de mantener la casa. Aquí tienes. Ruth se quitó el brazalete y se lo tiró en la cara a su suegra. La suegra se levantó de la cama, completamente satisfecha. Tú pareces feroz, pero no tienes ninguna habilidad real. Si quieres pelea de verdad, déjamelo a mí. Si se atreven a meterse conmigo, los desangraré hasta la ruina. Cojeando, la suegra salió de la habitación con aire arrogante. Ruth se encogió nerviosa junto a la puerta, observando. Su suegra se interpuso frente al guardaespaldas. Esta es la casa de mi hija. Nadie puede obligarla a irse. Si no, yo. Antes de que su suegra pudiera terminar, el guardaespaldas la empujó al suelo. ¿De dónde salió esta vieja bruja, atreviéndose a actuar con tanta arrogancia delante de nuestra jovencita? Mi suegra ya estaba cubierta de heridas, y cuando el guardaespaldas la aplastó así, al instante aulló de dolor. ¡Ayuda! ¡Asesinato! ¡Que alguien me salve! Wendy frunció el ceño ligeramente. El guardaespaldas inmediatamente le tapó la boca a la suegra y la sacó. La suegra, que siempre se salía con la suya haciendo un escándalo, fue derrotada en segundos por primera vez. Ruth finalmente se dio cuenta de que realmente no podía quedarse con la casa. Sin nadie más a quien recurrir, se arrodilló ante Wendy. Señorita Wendy, se lo ruego. Por favor, dame a mi hija y a mí una forma de sobrevivir. Mientras tengas piedad y salves la vida de mi hija, nos iremos lejos y nunca más lucharemos por ti. Wendy se burló. ¿Robar a un hombre? ¿De verdad te crees digna? ¿Tanto te gusta Víctor? Entonces te lo daré. Víctor se arrodilló frente a Wendy como un perro, suplicando clemencia. No, por favor, cariño. Solo te amo a ti. Juro que nunca volveré a ver a esa mujer ni a su hija. Por favor, perdóname esta vez. Wendy no le dedicó ni una sola mirada a Víctor. Mi suegra, maltrecha y abatida, regresó a escondidas a su pueblo. Ruth intentó venir a la empresa a verme, pero seguridad la echó. Sin nadie más a quien recurrir, vendió todas sus joyas y bolsos para pagarle a Peach $20.000 por los gastos del hospital. Wendy echó a Víctor de la empresa y de la casa y le devolvió todo lo que le había dado. Víctor pasó de ser el yerno altivo de una familia adinerada a un vagabundo que vaga por las calles. Creyendo que fue Ruth quien la hizo perderlo todo, descargó todo su resentimiento en ella. Es culpa tuya. Mereces morir. ¿Por qué eres tan descarada? Ambos tenemos nuestras propias familias, pero aún así te aferras a mí. ¿No tienes vergüenza? ¿Por qué diste a luz a mi hijo en secreto incluso después de que rompimos? ¿Tanto me amabas? ¿Entonces estás dispuesta a morir por mí? Ruth fue golpeada hasta quedar amoratada, suplicando clemencia sin parar. Víctor seguía sin soltarla. La arrastró hasta la carretera. Ruth no sabía qué quería hacer Víctor, y también le preocupaba que algo le pasara a su hija en el hospital, sin nadie que la cuidara. Le rogó desesperadamente a Víctor que la dejara ir. Ya no esperaba que Víctor consiguiera el dinero para salvar a su hija. Solo deseaba poder quedarse con ella en el hospital. Por mucho que suplicara, Víctor permaneció en silencio, hasta que un coche de lujo se acercó a toda velocidad y, de repente, Víctor empujó a Ruth delante. El conductor no tuvo tiempo de frenar. Ruth salió despedida. El conductor se dio cuenta de que Víctor intentaba estafarlo, pero tenía prisa y como si nada, le arrojó un fajo de billetes. ¿Puedo irme ya? Víctor tomó el dinero y se hizo a un lado. Esa noche Víctor fingió más de una docena de accidentes y ganó una fortuna.
Ruth fue zarandeada como una muñeca de trapo. Justo cuando Víctor estaba a punto de irse a dormir, un camión enorme se les vino encima. Víctor miró a Ruth, estaba cubierta de sangre, la levantó con calma y la arrojó hacia adelante. Un camión de decenas de toneladas atropelló a Ruth, dejando solo un charco de carne y sangre que ni siquiera se pudo recoger. Gracias a su magnífica actuación, Víctor consiguió una indemnización de 1,8 millones de la compañía de seguros. Pero antes de que pudiera gastarla, la policía llamó a su puerta. Esa noche estuve a su lado todo el tiempo, grabando en cámara cómo Víctor empujaba a Ruth bajo las ruedas del camión. Lo que le espera a Víctor es el severo castigo de la ley. La noche que Ruth murió, Pitch desapareció. Nadie sabía a dónde había ido. Revisé las grabaciones de vigilancia cercanas y descubrí que fue una joven quien se la llevó. Más tarde vi a esa mujer al lado de Wendy. Nunca pensé que Wendy fuera una mujer bondadosa. No había manera de que salvara a la hija de la señora. La única explicación era que tenía algo que no podía explicar, algo que solo Pitch podía hacer. Fue más tarde cuando supe que el hijo de Wendy tenía leucemia y necesitaba que Pitch le donara médula ósea. Para entonces me había vuelto a casar y tenía un hijo biológico. Ya no me importaba la vida ni la muerte de Pitch.